Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe. Les traigo el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 1 al 15, que tiene por tema los derechos de un apóstol. En este tema, no voy a terminar de leer los versos bíblicos, voy a ir cogiendo algunos. Quiero explicar algo muy importante aquí. Pablo, como apóstol, y los demás apóstoles, como los de Pedro, Pablo está explicando algo aquí porque en este tiempo la gente andaba mucho murmurando sobre ellos. Les decían muchas cosas. Pero Pablo viene aquí para explicar una verdad. O sea que a ellos no les faltaban derechos en el Señor como apóstoles. Y esto era también según la obra que hacían en el Señor. Ellos tenían todo el derecho de poder hacer cosas. Porque Dios había diseñado esto a todo creyente, toda persona que hacía su obra. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. No para mal, sino para bien. Pero ellos terminan explicando que aun todo eso, aunque tenían derecho en todo eso, pero ellos no se aprovecharon de nada de esto. Esto era para no poder, para no poner un obstáculo en el evangelio. Era para que la gente no encontrase excusas sobre ellos. Entonces, ellos prefirieron apartarse de estas cosas. ¿Por qué? Porque el llamado que tenían era, urgía. Aun teniendo todos estos derechos, su llamado urgía para llegar donde Dios quería que llegasen. Por eso ellos abandonaron todo. Menospreciaron la vida. Esta vida que nosotros estamos viviendo. Querer hacer cosas, negocios, tener mujeres, hijos, todo eso. Ellos rechazaron todo. No por gusto. Era simplemente que urgía el evangelio. Y según su llamado, ellos tenían que ir, coger su cruz y seguir a Cristo. Por eso no se aprovecharon de nada. Voy a ir leyendo algunos versos bíblicos aquí que creo que pueden ayudar un poco. Dice aquí, voy a leer el verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Escuchen, los apóstoles hablando aquí claramente que si nosotros hoy que vivimos ya en el Señor, porque es gracias a ellos, porque ellos han recibido de Cristo, haciéndonos entender estas cosas antes de que nosotros vengamos a pasarlas. O sea que gracias a ellos nosotros hemos descubierto el evangelio. Entonces cuando ellos llegan en Corinto para explicar estas cosas a las personas que estaban ahí, hermanos, ellos le dicen claramente: siendo nosotros utilizados de esta manera por Cristo, ¿acaso nosotros no tenemos derechos para tener una mujer como hermana en el Señor? Para hacer cualquier cosa, para tomar lo vuestro. Pablo está haciendo estas preguntas como una persona normal. ¿Por qué? Porque la gente en Corinto estaban hablando demasiado, murmurando. Pero sino que gracias a lo de Pablo, ellos conocían a Dios de verdad. Porque habían escuchado de Dios, pero no habían llegado a la verdad. Pero gracias a ellos, que habían pasado por sufrimiento, pruebas, sacrificios, para que estas personas pudieran llegar a Cristo. Entonces ellos estaban diciendo claramente que como apóstoles, nuestro derecho, como Dios ha dejado, nosotros también podemos tener a una hermana como mujer, podemos hacer negocio, podemos hacer cualquier cosa. Pero ahora, para que la gente no tenga excusas, nosotros no nos hemos aprovechado de estas cosas. O sea que Pablo está diciendo de otra manera que
por causa del tropiezo del evangelio, ellos se apartaron de esto. O sea, en vez de tener una mujer, dejaron. Ya no se aprovecharon de esta situación. Para que la gente no piense mal de lo que ven en ellos. Para que la gente no vayan ahí diciendo cosas. Porque también lo escribieron para que en estos tiempos la gente no tenga excusas sobre ellos. Y que diga, los de Pablo también se casaron cuando vinieron al Señor. Los de Pablo también hacían tal cosa. Por eso ellos tuvieron que dejar todo eso. Porque el evangelio era urgente. Urgía predicar el evangelio. El cristianismo estaba por los suelos. Y el diablo ya había ocupado la mayor parte. De engañar a la gente, ponerse en contra de Cristo. Por medio de sus siervos. Entonces, para que ellos no tuvieran un problema en el camino, tuvieran que ir solamente ellos mismos. Solitos. Sin tener a alguien al lado. Mujer o hijo, para que esto no sea un obstáculo para ellos. Por eso dejaron. O sea que la cruz de Cristo era muy importante para ellos. Vamos a seguir leyendo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Escuchen. O sea, el Señor dijo que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, todo eso está en las escrituras. Por eso digo que no es malo que alguien viva del evangelio. Lo malo es que una persona que está haciendo la obra de Dios se siente a engañar a la gente para tener ganancias o beneficios propios. Esto es lo que le molesta a Dios. Que en vez de predicar el evangelio, hacer las cosas de buena manera, tú empiezas a engañar a la gente. Esto es lo que viene a hacer un tropiezo en la vida del creyente. No es que nadie deba estar sin vivir por causa de predicar a Cristo. Toda persona que predica es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y el Señor lo dijo claramente. Pero viene a ser que el evangelio ya es como un negocio ahora para cierta gente. Los que van engañando a los demás para enriquecerse. Esto puede ser y es así que la gente deba vivir por el evangelio. Pero de Pablo, conociéndose a sí mismos, prefirieron no vivir de eso y trabajar con sus manos. Ellos buscan la manera de tener algo trabajando con las manos. Pero hay que decir que no todo el tiempo estuvieron trabajando con las manos. También es una verdad, porque los de Pablo entraron en un tiempo de pruebas, de estar en necesidades. Ya no había trabajos para ellos. Pero sí, para no poner obstáculo al evangelio, ellos prefirieron trabajar con sus manos en momentos que deberían hacerlo. Pero la Biblia no está prohibiendo, vuelvo a reiterar, que alguien no viva del evangelio. La Biblia no lo prohíbe. O sea, el caso de Pablo era muy diferente, que ellos amaban más a Dios. Y el evangelio urgía, porque eran escogidos de Dios. Por eso digo siempre que los escogidos de Dios tienen una tarea más difícil. O sea, son personas que tienen que mirar solo donde van. Ellos tienen que pensar, si Dios les ha dicho que dejen todo, que lo dejen. Porque el evangelio urge, depende de ellos, como eran los de Pablo. O sea, el nivel de Pablo aquí como apóstol era máximo. O sea, tenía una responsabilidad tan grande que ellos no podían enfocarse en nada. Pero ellos nos dicen que los demás que predican el evangelio, que no vivan del evangelio. Que hagamos todo para la gloria de Dios. Todo con decencia, sinceridad, con verdad. No adulando a la gente, engañándolas, no. Sino haciendo para que el Señor reciba la gloria. Y todos vivamos en paz. Voy a seguir leyendo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Aunque no quería leer estos versos, pero voy a quedarme aquí. Claramente, porque el evangelio le era impuesto necesidad a Pablo. Y ay de él si no lo hacía. O sea que tenía que olvidar todo y ir y predicar el evangelio, porque el Señor le llevaba por todas partes, en pueblos, ciudades, para predicar el evangelio. O sea, Pablo ya no podía pensar en sí mismo. Ya no había tiempo de esto. O sea, una persona que ha dado su vida a Dios por medio de Jesucristo, ya no está pendiente de la vida. Que si querer vivir, querer hacer negocio, todo eso se va. Es una persona que vive por fe. El día que Dios le dé pan, comerá. El sustento de vida vendrá. Quizás cuando ya no imagine, Dios le da. Así es como Dios vivirá con esta persona. El día que Dios le quiere dar muchas bendiciones a través de gente, lo hará. El día que no tiene nada, Dios también le dejará sin nada. Porque este hombre ya no vive pendiente de las cosas del mundo. Su mente debe estar en la obra que hace en el Señor. Y así es como vivían los apóstoles. Por eso Pablo está hablando aquí en este capítulo, que a ellos no les faltaban derechos, eran sus derechos como apóstoles, pero ellos prefirieron mirar a otra parte, o sea, ellos prefirieron mirar a otro lugar, en vez de querer afanarse de algo que podría poner tropiezo al evangelio de Cristo. O sea, hay que entender estas cosas. Porque se habla mucho, a veces hablamos cosas que no entendemos de los demás. Si vemos a alguien de una manera, empezamos a decir muchas cosas, pero no es así exactamente. Por eso es bueno escudriñar mucho, hay que escudriñar. Porque hay cierta gente que vive así en el Señor. A veces les ves como si no tienen nada. No es porque deban vivir así, son situaciones en el Señor. Como explican los apóstoles. Los apóstoles también llegaron momentos así, que no tenían nada. Era que Dios no estaba así, o sea, no estaba con él, estaba. Pero eran incitaciones del enemigo. Todo eso era para que los de Pablo se cansen. Y digan, pero ¿cómo? Si nosotros estamos sirviendo a Dios, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no tenemos? Pero ellos vivían por fe en el Señor. Porque todo eso tenía que ocurrir. O sea, ellos tenían que mostrar a la gente por medio de su propia vida lo que Cristo quería que hicieran. Esto era para que la gente se arrepientan de verdad, que digan, sí, Dios trabaja en la vida de estas personas. Cualquiera que esté en una mala situación, que vivía en el error, quizás Dios podría otorgarle tiempo de arrepentimiento. Que esta persona reconozca de verdad, sí, estas personas de verdad han sufrido por Cristo. Uno podía arrepentirse y volver al Señor. O sea, es lo que ellos luchaban. Se hacían todo por los demás. Se sufrían. Se convertían en siervos de los demás por causa de Cristo. O sea, que ya no pueden estar pendientes a querer vivir. O sea, es una tarea que un escogido de Dios tiene. Entonces tenemos que tomar muy en serio, porque siempre hablo de los escogidos de Dios. No hablo aquí de otra gente. Los que han sido escogidos por Dios en el mundo entero del cristianismo. Esto les urge a todos. Quizás en el principio será un poco diferente, pero cuando el hombre va avanzando en el Señor, ya va alcanzando la madurez espiritual, llegará un tiempo en donde empieza a ver las cosas del mundo como si no fueran nada. Porque lo que está haciendo urge y tiene que mirar hacia adelante, ya no hacia atrás. Y todo eso es para que Dios reciba la gloria, porque una vez que uno termine de hacer su obra, ciertamente le espera su recompensa en el cielo. Porque alguien que haya pasado por estos caminos, de dejar todo por Cristo, la gloria de Dios le espera. Dios le va a recompensar. Si esta persona se puede gloriar en el Señor, porque es alguien que ha llegado a agradar a Dios, como lo fueron los apóstoles. Que el Señor les guarde. Que el Señor les guarde, perdón.